Queridos oyentes, bienvenidos al estudio de hoy, lunes 15 de junio. Agradezco mucho a aquellos amigos que están pendientes de este contenido diario. El deseo sincero de parte mía es que puedan ustedes aprovechar estos estudios maravillosos que tenemos todos los días respecto al estudio de la palabra de Dios. Pues bien, recordando el tema general de toda esta semana, que es cómo abordar pasajes difíciles, ¿ok? Los invito a compartir, a estudiar, a leer o a escuchar el estudio de hoy que se titula Afrontar las dificultades con honestidad y cuidado. El versículo de esta semana, el versículo principal, se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y nos dice la palabra de Dios: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Con esto quiero invitarte a que me acompañes un momento en oración. Una vez más, Padre Celestial, gracias por las bendiciones de poder compartir la lectura y un comentario respecto al tema de este día. Te pido que sea de provecho el contenido, que cada amigo, que cada familiar, que cada hermano, que cada oyente pueda aprovechar las enseñanzas que nos deja tu palabra para nuestra vida hoy. Por agradecido en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a entender un poco estos términos. ¿Qué representa ser honesto en cuanto al comentario, en cuanto al compartir la palabra de Dios en base a lo que nosotros creemos y conocemos? ¿Sí? Y te pregunto allí, ¿alguna vez encontraste tú en un momento dado en la Biblia un pasaje un poco complicado de entender, que te resultaba inclusive difícil de poder armonizarlo o relacionarlo con otros textos de la Biblia? La verdad, a mí me ha ocurrido. Y es difícil pensar que en algún momento tú no hayas enfrentado este problema. Y te pregunto ahora, en ese momento, ¿cómo respondiste? O mejor aún, ¿cómo deberías responder al momento de encontrarte con un versículo como este? Pues bien, te invito ahora a que leas conmigo en la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, por favor, abre tu Biblia y busca Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. ¿Sí? En el estudio del día sábado pudimos profundizar un poco la lectura del capítulo 28 y del capítulo 29 de este libro, en el cual pudimos ver que hay un cambio de liderazgo en la nación israelita. Y tenemos allí las palabras del rey David, preocupado por la construcción del templo. Bueno, no preocupado, más bien agradecido e interesado por la construcción del templo para Dios. Y tenemos allí también a su hijo Salomón, que va emprendiendo esta gran labor, ¿sí? Y podemos ver aquí que en el pasaje dice lo siguiente: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. En el contexto de este pasaje, como ya lo dijo, estamos hablando de que se va a construir el templo, ¿sí? Y David pone como ofrenda su riqueza, todo el oro, la plata que había acumulado durante todo el tiempo de su reinado. Pero él da el ejemplo y ve cómo el rey, el pueblo, la nación, también voluntariamente empieza a ofrecer todo eso. Por eso David está agradecido, está muy contento porque el pueblo también continuó con la iniciativa que tomó él. Y también empezaron a ofrendar piedras preciosas, oro, plata, para todo lo que se iba a construir en el templo. Entonces, ahora a continuación vamos a leer Proverbios. Proverbios, capítulo 2,
versículo 7. Sabemos que en Proverbios encontramos muchos pasajes que nos inducen a ser sabios, a ser temerosos de Dios. Y recuerda que cuando hablamos el término temeroso, no hablamos de tenerle miedo al Creador. No nos referimos a eso. Nos referimos a que lo honremos, a que lo respetemos, ¿sí? Ahora, en este pasaje nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. Miren cómo el Señor da sabiduría. Pero da sabiduría a los rectos, aquellos que hacen las cosas bien, con rectitud. Primera de Timoteo 4, versículo 16. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, a este joven que le apreciaba mucho. En su primera carta, leamos este pasaje. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, en estos pasajes podemos notar que Dios primero conoce los corazones. Él sabe lo que hay en nuestro ser. También hemos visto que Dios mismo provee de sabiduría a sus hijos. Y además de eso, vemos el llamado de Dios a ser muy cuidadosos en temas doctrinales. Estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora te pregunto, estos versículos, ¿qué te dicen a ti que pueda aplicarse a la cuestión de cómo abordar pasajes difíciles? Solo con honestidad podemos enfrentar las dificultades en forma adecuada. La honestidad nos protege para no evadir ninguna dificultad ni intentar ocultarla. La honestidad también nos impedirá dar respuestas superficiales que no soporten realmente la prueba que tenemos en ese momento. ¿Ya? Hay que ser honestos. Dios se complace con la honestidad y con la integridad. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos tener un carácter en el cual todo lo que hacemos sea honesto. Y eso incluye también cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Las personas honestas van a encontrar también dificultades en la Biblia, de tal forma que estas personas tendrán mucho cuidado de no presentar una información fuera del contexto que se encuentra en ese pasaje. La persona honesta no buscará distorsionar la verdad con un lenguaje o con palabras cargadas de engaño, ni tampoco manipulará pruebas falsas para poder hacer creer a las personas algo que él quiere que él le crea. Siempre será mucho mejor esperar una respuesta que tenga fundamento, ¿sí? Para poder de esa forma poder brindar una respuesta que dé satisfacción al oyente. Ahora, un efecto secundario positivo de ser honesto, ¿sabes cuál es? Es que en nuestro estudio vamos a dar confianza al oyente. Y esa confianza es la base para todas las relaciones personales inclusive. Esta honestidad va a convencer a muchas más personas de la verdad bíblica que aquellas respuestas débiles o con poca solidez que puedas compartir. Entonces, siempre será mejor decir simplemente que no sabes cómo responder la pregunta, ¿sí? O que tal vez no tienes tú el suficiente conocimiento para poder explicar lo que dice el texto de una manera precisa. Entonces, de esta forma, créeme que obtendremos mayor favor. Miren, hay personas con las cuales compartiremos la palabra de Dios que van a ser muy cuidadosas y muy fervientes cuando desean conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasará cuando tú engañes a esa persona? Cuando tú empieces a cambiar lo que la palabra de Dios quiere decir con un comentario que tú quieras impartir. ¿Ya? En algún momento van a cerciorarse que lo que tú les dijiste fue algo falso. Entonces, debemos ser muy cuidadosos de no pasar por alto ningún detalle de la Biblia que sea realmente importante. Ningún detalle. No nos podemos apresurar en nuestros pensamientos a dar una idea que no tenga fundamento en la palabra de Dios. Te pregunto ahora, ¿qué haces tú
¿O qué deberías hacer cuando te encuentres con textos que no entiendas plenamente o que pareciera que no encajan con tu interpretación de la verdad? Bueno, a continuación compartiré contigo la lectura de algunos párrafos encontrados en los libros de la escritora cristiana Elena G. de White. Primero, compartiré contigo un párrafo encontrado en la página 41 del libro Cada día con Dios. Tengan cuidado al interpretar las escrituras. Léanlas con el corazón abierto a la influencia de la palabra de Dios. Y entonces ésta traerá luz del cielo y dará entendimiento a los simples. No me refiero a los retardados mentales, sino a los que se extralimitan en su anhelo de ser originales e independientes con el fin de lograr un conocimiento que supere el verdadero conocimiento. Seamos cuidadosos. A continuación, en el tomo 5 del libro Testimonios para la Iglesia, en la página 659 y 660, encontrarás estos párrafos. Sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos constantemente expuestos a torcer las Escrituras o a interpretarlas mal. Muchas veces la lectura de la Biblia no reporta provecho y hasta puede causar un daño positivo. Cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios ni armonizan con su voluntad, el intelecto está enturbiado por la duda y el escepticismo se fortalece en el mismo estudio de la Biblia. El enemigo rige los pensamientos y sugiere interpretaciones que no son correctas. Cuando quiera que los hombres no traten de estar en armonía con Dios en sus palabras y acciones, por sabios que sean, están expuestos a errar en su comprensión de la Escritura y es peligroso confiar en sus explicaciones. Cuando tratamos verdaderamente de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo toma los preceptos de su palabra, hace de ellos los principios de la vida y los escribe en las tablas del alma. Son únicamente los que siguen la luz ya dada quienes pueden esperar recibir mayor iluminación de parte del Espíritu. Esto se presenta claramente en las palabras de Cristo cuando dijo: el que quiere hacer su voluntad conocerá la doctrina. Mente, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, en la página 97 y 98, encontrarás estos tres párrafos. La claridad de nuestra visión de la verdad será proporcional a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Quien presta cuidadosa y devota atención a las Escrituras obtendrá una comprensión clara y un juicio sólido, como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un grado más alto de inteligencia. No es seguro para nosotros alejarnos de las Sagradas Escrituras y hacer únicamente una lectura casual de sus páginas sagradas. Ceñid la mente a la elevada tarea que ha sido puesta delante de ella y estudiad con un decidido interés para que podáis entender la verdad divina. Aquellos que hacen esto quedarán sorprendidos de encontrar lo que la mente puede lograr. La mente debe ser refrenada y no se le debe permitir que divague. Debería ser adiestrada para espaciarse en las Escrituras y en temas nobles y elevados. Porciones de las Escrituras, aún capítulos enteros, pueden ser memorizados a fin de repetirlos cuando Satanás venga con sus tentaciones. El capítulo 58 de Isaías es útil para este propósito. Construye un muro para el alma con las restricciones e instrucciones dadas por la inspiración del Espíritu de Dios. Qué grandes pasajes, ¿verdad? Y grandes lecciones para nosotros hoy. Recuerda, siempre enfrenta las dificultades que encuentres con honestidad.
Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. De esa forma, cuando una persona se presente con una enseñanza totalmente ajena a lo que la Biblia quiere dar, nosotros tendremos la capacidad de poder compartir con ellos de forma cariñosa, ¿sí? Y siempre con respeto las verdades registradas en la Biblia. Recuerda, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad? Para muchas cosas valiosas. Para enseñar, para corregir, para reprender, bueno, mucho más. Entonces, te invito, por favor, profundiza el estudio de la palabra de Dios. Anda a ella, te dará lecciones importantes y solamente así podrás conocer todo lo que está descrito en ella para poder relacionarlo, porque Dios no cambia. Que Dios te bendiga en este día.